Pues bienvenidos, gracias a Dios por una semana más en que podemos estar juntos para meditar en la palabra. Y pues entramos a nuestro episodio número 25 de nuestra serie de los dichos del Rey Jesús, sermones, reflexiones basadas en el Sermón del Monte. Y entramos hoy al capítulo 7 de esta serie, ya casi acercándonos al final del Sermón del Monte. Entonces vamos a reflexionar en los capítulo 7, versículos 1 al 5. Entonces dice este pasaje, y el tema de hoy tiene que ver con nuestra tendencia a censurar a los hermanos. Nuestra tendencia a censurar a los hermanos, y esto por la importancia de nuestras relaciones. O sea, Jesús entra en esta sección del Sermón del Monte, entra a darle importancia a las relaciones, las relaciones humanas. Entonces vamos a estar enfatizando algunos aspectos. Entonces, en esta primera parte, pues nuestra tendencia a censurar a los hermanos. Dice de esta manera: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Pregunta: ¿podemos opinar o pronunciarnos desfavorablemente sobre las actitudes y pecados de otros? No me contesten, sino es para reflexión propia. ¿Podemos opinar o pronunciarnos desfavorablemente sobre las actitudes y pecados de otros? ¿Acaso una actitud de aceptación hacia los demás significa que estamos respaldando la actitud y el accionar de esa persona? Bueno, por supuesto que no siempre es así, y es menester, a la luz de este pasaje, cuidarse del peligro de erigirnos como jueces y señores de los demás. Por la tendencia muy humana de emitir juicios tenaces y críticas negativas extremas. Y quien así se comporta se expone a ser medido, como dice el pasaje, a ser medido con la misma medida. Popularmente decimos, le gusta hacer, pero no que le hagan. Y si le gusta llevarse, pero no se aguanta. Entonces, es la tendencia, es algo muy, muy tendencioso de nuestra parte. Entonces, cuando Jesús hablaba así, como lo hizo tan frecuentemente en el Sermón del Monte, estaba usando palabras e ideas familiares en los pensamientos elevados de los judíos. Para los judíos, este tipo de frases les eran familiares. Para nosotros hoy pueden resultar un poco incómodas o hasta arcaicas, ¿no? Pero muchas veces los rabinos habían advertido del peligro de juzgar a los demás. Decían ellos, el que juzga a su prójimo favorablemente, decían, será juzgado favorablemente por Dios. El que juzga a su prójimo favorablemente será juzgado favorablemente por Dios. Establecían que había al menos 6 grandes obras que le daban crédito a una persona en este mundo y provecho en el mundo venidero: el estudio, el visitar a los enfermos,
Por eso decía Santiago, la verdadera religión pura y sin mácula es esta. O sea, de aquí viene esta tradición rabínica. Entonces era el estudio, el visitar a los enfermos, la hospitalidad, la práctica de la oración, la educación de los niños en la ley y el pensar siempre lo mejor de los demás. Hay muchos de nosotros que pudiéramos tener serios problemas con esto último. Pensar siempre lo mejor de los demás. Pensar positivamente de los demás. Como decimos algunas veces, darle el beneficio de la duda. Voy a pensar bien. Ahí decimos, oye, pero ya lo conoces. Bueno, yo le quiero dar esa oportunidad. Pensar bien de los demás significa, entonces, asumir buenas intenciones de nuestra parte hacia los demás. Buenas intenciones, ser empático y considerar que todos tienen sus propias luchas y motivos, lo que ayuda a reducir el estrés y mejorar las relaciones. Este enfoque implica también escuchar a los demás, aceptar las diferencias y evitar juzgar negativamente, ya que la interpretación positiva puede generar paz mental, mayor bienestar y, ojo, muy importante, fomento de la comunidad. Porque si yo practico pensar siempre lo mejor de los demás, el sentido de comunidad, incluso de comunidad de iglesia y comunidad familiar, se reducirían muchos conflictos. Tan solo por pensar bien y no juzgar, no hacer censuras hacia los demás. La escritura entonces nos exhorta, fíjense, dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. Examínenlo todo y retengan lo bueno. ¿Qué implica eso de examinarlo todo? Implica razonarlo. Implica emitir un juicio. Hay que juzgar. En el examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Cómo voy a retener lo bueno si no discrimino lo malo? ¿Sí? Dice también la palabra, tengan cuidado con los perros, así. Tengan cuidado con los perros, y no se refiere a los animales, sino a personas malintencionadas, perversas. Estén alertas con los malos obreros. Tengan cuidado con los de la circuncisión, dice Pablo a los filipenses. ¿Y cómo voy a tener cuidado de las malas personas? ¿Cómo sé que van a ser malas personas? Pues juzgándolas, juzgando, emitiendo un juicio. Y dice 1 Juan 4:1, y disciernan los espíritus para saber si son de Dios. Entonces debemos ser previsores al emitir juicios sobre otros, pero frenemos nuestra tendencia a pronunciar juicios a la ligera o a culpar a los demás por pequeñeces o ambigüedades que se miran con lentes de aumento. Igualmente, no queramos cobrarnos las leves ofensas recibidas, olvidando las graves injurias que hemos cometido contra otros. Por eso también se decía Santiago precisamente, porque juicio sin misericordia se hará sobre aquel que actúe sin misericordia. Entonces, en particular, ¿cómo debería el cristiano conducirse con un compañero, con un consiervo, con un hermano que se ha portado mal?
¿Ha dado Jesús instrucciones sobre disciplina dentro de su comunidad, dentro de la iglesia? Sí, sí. Y en tal situación nos prohíbe dos opciones y luego nos recomienda una tercera. Una vía mejor y más, diríamos, más cristiana. Entonces, lo primero es que la primera prohibición es que no debemos ser jueces. No debemos asumir una posición de jueces. Versículos 1 y 2 dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Entonces, la palabra de Jesús son bien conocidas e incluso multicitadas. Hey, no, es que no debes de juzgar. Dios nos prohíbe juzgar. Son bien conocidas y multicitadas, pero en gran parte mal comprendidas. Estas palabras son mal comprendidas. Para comenzar, tenemos que rechazar la creencia de que Jesucristo está prohibiendo la institución humana de cualquier corte legal o de impartición de justicia. Incluso hay congregaciones, hay iglesias que no emiten ningún juicio ante algo malo que se haya dado. Porque es que para juzgar solamente Dios. Entonces, poniéndolo en contexto, no se refiere a jueces de las cortes legales, sino más bien a la responsabilidad que los individuos tienen entre sí o tenemos entre sí. Entonces, luego, la amonestación de nuestro Señor, no juzgues, no puede entenderse como un mandato a suspender nuestras facultades críticas hacia otras personas, a volvernos ciegos a sus faltas, fingiendo que no nos damos cuenta de ellas, a rehuir toda crítica y rehusar discernir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Lastimosamente, esto ha llevado a congregaciones a que haya grandes abusos de todo tipo. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús no está refiriéndose a estas cosas? Bueno, en parte porque no sería honesto, sino hipócrita conducirse de esta manera, y sabemos por este y otros pasajes de su amor por la integridad y de su odio por la hipocresía. En parte, ello iría contra la misma naturaleza del hombre, cuya creación a la imagen de Dios incluye nuestra capacidad de emitir juicios de valor. El haber sido creados a imagen y semejanza de Dios nos da esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor. Bueno, esto es bueno, pero esto es mejor todavía. En parte también porque mucha de la enseñanza que Cristo da en el Sermón del Monte está basada en el supuesto de que usaremos, y creo que deberíamos de usar, nuestras capacidades críticas. No de criticar, sino de usar nuestro raciocinio para discernir las cosas. Por ejemplo, hemos oído repetidamente su llamado a ser diferentes del mundo que nos rodea, ¿cierto? En el que debemos desarrollar una justicia que supere a la de los fariseos, a ser más que los demás en la norma de amor que adoptemos, a no ser como los hipócritas en nuestra piedad o como los paganos en nuestra ambición. Pero ¿cómo podremos obedecer toda esta enseñanza
si no tenemos esa evaluación primero en que la forma en cómo están actuando los otros y luego nos aseguramos de que nuestro actuar es diferente a la de ellos y aún también más elevada. Solamente siendo críticos y autocríticos. De manera similar, en Mateo 7, este mismo mandato, no juzgues a otros, va seguido casi inmediatamente por dos mandatos más. Evitar dar lo santo, en el versículo 6, evitar dar lo santo a los perros o las perlas a los cerdos. Y guardarse de los falsos profetas. Eso lo veremos mucho más adelante en el versículo 15. Entonces, sería imposible obedecer cualquiera de estos mandatos sin usar nuestro juicio crítico. Porque para determinar nuestra conducta hacia los denominados perros, cerdos y falsos profetas, tenemos que ser primero capaces de reconocerlos. Y para hacerlo, requerimos ejercer un discernimiento crítico. Entonces, si Jesús no está aboliendo las cortes legales ni prohibiendo la crítica, ¿qué quería decir con no juzgues? En una palabra, o en una frase, más bien, en una frase es tendencia a censurar. El discípulo de Cristo es continuamente crítico en el sentido de que usa su capacidad de discernimiento, pero no juez en el sentido de censurar. La inclinación a censurar es un pecado combinado que consta de varios ingredientes desagradables. No significa valorar críticamente a la gente, sino juzgarla con dureza. El crítico inclinado a censurar es un descubridor de faltas. El juicioso del cual, de lo que está hablando Jesús, es alguien que está descubriendo faltas, es alguien que está siempre viendo lo negativo de la persona y siempre está buscando destruir a las demás personas. Que disfruta esforzándose activamente por buscar las fallas de ellas. Decía una vez un predicador que el buscador de fallas hasta las va a encontrar en el cielo. El buscador de fallas las encontrará hasta en el cielo. Porque a todos les ve defectos. A todos les pone peros. Hace la peor interpretación posible de los motivos de los demás. Le gusta poner el dedo en la llaga. Y aunque ha hablado 20, 50 o 100 veces del mismo tema con la misma persona, le gusta seguir metiendo el dedo ahí. Y no es tolerante con sus errores, es decir, con los errores de la otra persona. Peor aún, tener inclinación a censurar es colocarse en un pedestal y así reclamar la competencia y autoridad de sentarse a juzgar a los propios compañeros, a los propios consiervos, a los propios hermanos. Pero si hacemos esto, nos estamos poniendo a nosotros mismos y a nuestros hermanos en el papel que no nos corresponde.
Ya que, ¿cuándo han sido ellos nuestros siervos? ¿Cuándo se convirtieron ellos en mis esclavos, en mis siervos? Y han tenido que responder ante uno. ¿No? ¿Y cuándo hemos sido nosotros señores y jueces? ¿Quién nos dio ese cargo de ser señores y jueces sobre las personas? Para censurarles y condenarles de esa manera. Como escribió Pablo a los romanos, aplicando la verdad de Mateo 7 a la situación de ellos. ¿Quién eres tú para erigirte en juez de alguien que no está bajo tu dominio? Que se mantenga en pie o que caiga es algo que incumbe solamente a su amo. Romanos 14:4. Pues la pregunta se responde. ¿Quién eres tú para erigirte un juez de alguien que no está bajo tu dominio? Pues la respuesta es nadie. Que se mantenga en pie o que caiga es algo que incumbe solamente a su amo. También Pablo se aplicó la verdad a sí mismo cuando se hallaba rodeado por detractores hostiles allá, diciendo, el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Por eso mencionaba en un principio, el pensar bien de los demás, el tener una postura, una actitud positiva hacia los demás, nos hace ser empáticos y no ser prejuiciosos. Porque yo no sé todo el contexto de la persona. En ocasiones no sabemos todo el contexto de las personas. Entonces, el principio sencillo, pero vital, que enuncia el apóstol Pablo en estos versículos, es que el hombre, el ser humano, no es Dios. Porque yo no conozco qué hay en el corazón de cada uno de ustedes, ni ustedes conocen qué es lo que estoy pensando siquiera. Ningún ser humano está calificado para ser juez de sus consiervos, porque no podemos leernos mutuamente los corazones ni valorarnos nuestros motivos mutuos. Tener tendencia a censurar es presumir en forma arrogante de anticiparnos al día del juicio, usurpar la prerrogativa del único juez divino. De hecho, tratar de tomar el rol de Dios. Porque luego, pues allá, o sea, tan fácil ponemos a la persona y hacemos nuestro dictamen y nuestra sentencia. Se merece tal y cual cosa. Y le va a pasar esto y esto otro. No solamente no somos los jueces, sino que estamos entre los juzgados. Y seremos juzgados con mayor severidad si nos atrevemos a juzgar a otros. Dice la palabra, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y de la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. Entonces, lo racional de esto debe quedar claro. Si tomamos la postura de jueces, no podemos alegar ignorancia de la ley que pretendemos ser capaces de administrar. Si disfrutamos al ocupar el estrado, ponernos nuestra toga y así colocarnos así, decir, ahorita va a hablar. No debemos sorprendernos de encontrarnos en algún momento en la posición contraria, frente a un juez. Es decir, hey,
pues también ahora te toca. Les he platicado en algún momento de la novela de La Cabaña. En esa novela de La Cabaña, el personaje, pues, es un padre de familia en el cual su hija muere asesinada por un violador. Entonces está muy molesto, el padre de familia está molesto con Dios, con la vida, con todo, está enojado consigo mismo por haber descuidado a su hija. Y pues es una novela, digo, muchas de las cosas se valen en la novela, y se supone que este hombre tiene un encuentro con Dios y Dios le dice, oye, a ver, ¿qué quieres? Dice, no, está molestísimo, ¿no? Contra Dios, porque Dios no juzgaba y condenaba al que había quitado la vida de su hija. Y le dijo, ¿quieres que actúe así? Sí, muy bien, dice, a ver, órale, te voy a dar el lugar de juez, dice, lo pone. Pero le dice, órale, tú vas a juzgar, pero vas a juzgar como con equidad. Dijo, sale. Y entonces le pasa las escenas de su propia vida. Le dice, pues órale, así como quieres juzgar al otro, pues ahora, pues júzgate a ti mismo. Lo que tú quieres, el castigo y la condenación para el otro, también ahora júzgate tú. ¿Cómo quieres que te juzgue? Tú dime, así como diciéndole a Dios, tú dime así como quieres que juzgue al otro, pues te tengo que juzgar a ti. Entonces así como que lo puso contra la pared, ¿no? Pablo lo expresó. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Practica las mismas cosas. Entonces, para resumir, el mandato no juzgues no es entonces una prescripción a ser ciegos, ni mucho menos indulgentes. No, pues yo quién soy, yo no voy a decir nada. Ay, que Dios se haga cargo. No somos ser ciegos ni indulgentes, sino más bien una exhortación a ser magnánimos. Jesús no nos dice que dejemos de ser seres humanos al suspender nuestra capacidad crítica que nos distingue de los animales, sino que renunciemos a nuestra ambición presuntuosa de ocupar el lugar que solamente le corresponde a Él como juez. Así. Entonces, esa es la primera prohibición. La primera prohibición entonces es no ser jueces. Segunda prohibición, no ser hipócritas. Versículos 3 y 4. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Anteriormente Jesús había expuesto nuestra hipocresía en nuestra relación con Él, cuando practicamos nuestra piedad delante de los hombres para ser vistos de toda la gente. Ahora expone nuestra hipocresía en relación con los demás cuando nos inmiscuimos en sus pequeñeces, en sus erros, mientras fracasamos en enfrentar nuestras propias faltas más graves. Aquí tenemos otra razón por la cual nosotros
por la cual somos incompetentes para ser jueces. No solo porque somos seres humanos falibles y no Dios, sino también porque somos seres humanos caídos. La caída nos ha descalificado y corrompido. Ha nublado nuestro juicio. Por eso no estamos en condiciones de erigirnos en jueces de nuestros consiervos. No estamos calificados para subir al estrado y ocupar el lugar de jueces. La imagen de alguien que lucha con la delicada operación de quitar una astilla o basurilla, dicen algunas versiones, la mota, o otras versiones dicen pelusa. O sea, puede ser algo insignificante. De esa basurilla de suciedad del ojo de un amigo, mientras que un gran madero que está en su propio ojo oscurece enteramente su visión, es en extremo ridícula. Como muchas de las maneras que hablaba Jesús. Decía que era más fácil que salvar a un pobre que un rico, ¿no? Algo así. Que es como pasar un camello, era más fácil que por la cabeza de una aguja, que pasar un camello por la cabeza de una aguja, que entrar un rico en el reino. O sea, era una exageración. Era una exageración. Entonces, aun cuando la caricatura se transfiere a nosotros y a nuestro ridículo hallazgo de faltas, no siempre se aprecia la broma. Tenemos una fatal tendencia a exagerar las faltas de los demás y a reducir la gravedad de las nuestras. Oye, pero que tú también, sí, pero él está peor, ¿eh? O sea, sí, yo soy chismoso, pero aquel, no, hombre, es más. O sea, sí admites que eres chismoso, pero bueno, ¿quién no es chismoso? Y ya, ¿no? Aplica la de el ladrón cree que todos son de su condición. El dicho es correcto, es ese, ¿eh? No el león. Muchos dicen, el león cree que, no, el ladrón. Porque el ladrón dice, todos roban, todos roban. Todo, es lo que dice por ahí el meme, ¿no? Es lo que somos. Eso es lo que somos. Parece que nos resulta entonces imposible, al compararnos con los demás, ser estrictamente objetivos e imparciales. Por el contrario, tenemos una perspectiva alegre y optimista de nosotros y una perspectiva mordaz de los otros. En realidad, lo que hacemos a menudo es ver nuestras propias faltas en otros y juzgarlas de manera sustituta. Dice, lo que no quieres ver o tener, en tu casa lo has de tener. Lo que te checa, te choca. O lo que te choca, te checa, ¿no? Como quieras aplicarla. Entonces, de esa manera, experimentamos el placer de la rectitud propia sin el dolor de la penitencia. Entonces, lo que yo detesto en mí, lo estoy viendo en el otro, y me voy sobre, y soy juicioso y duro, condenatorio, porque lo estoy viendo, porque lo estoy viendo, eso está en mí, y como lo estoy viendo en mí, pero como no quiero pasar por la penitencia de sufrir eso, entonces lo condeno en el otro.
Es decir, nos curamos en salud al juzgar el accionar o actitud pecadora de otro, porque en el fondo estamos pecando de lo mismo. Estamos pecando de lo mismo. Por eso, hipócrita, que resuena en versículo 5, es aquí una expresión clave. Además, esta clase de hipocresía es la más desagradable porque un acto aparente de bondad, quitar una basurita de polvo del ojo de alguien, se convierte en el medio de inflar nuestro propio ego. La tendencia entonces a censurar es un vicio antiguo, fariseo, que se busca reencarnar en nosotros hoy, seguidores de Cristo en el siglo XXI. De exaltarnos a nosotros mismos a costa de desacreditar a otros. Un medio muy barato de obtener una superioridad moral. Entonces, yo quiero verme con un prestigio y una integridad y una moral y una santidad. Entonces comienzo a desprestigiar y a juzgar y atacar y señalar los pecados de los demás. La parábola del fariseo y el publicano fue el propio comentario de nuestro Señor sobre esta perversidad. Se la dijo a unos que alardeaban de su propia rectitud y despreciaban a los demás. El fariseo hizo una comparación inexacta y odiosa, exagerando su propia virtud y el vicio del publicano. Doy gracias, que no soy como ese. Lo que deberíamos hacer, en cambio, es aplicarnos una norma por lo menos tan estricta y críticamente como la aplicamos a otros. Si nos hiciésemos la debida autocrítica, escribió Pablo, entonces escaparíamos del castigo. Nosotros no solo escaparíamos al juicio de Dios, también estaríamos en condiciones reales de ayudar humilde y mansamente a un hermano que está errado. Porque aplicaríamos lo que Pablo dice en Gálatas 6:1. Ustedes que son espirituales, considérense a sí mismos. Entonces, haciendo una consideración de mí mismo, y si yo quiero hacer un señalamiento, en pocas palabras, tengo que autoexaminarme y ver si no estoy pecando de lo mismo. Si estoy pecando de lo mismo, entonces me voy a mi recámara, me meto con Dios en oración, le confieso mi pecado, restituyo, si es necesario restituir algo a alguien, y entonces, con autoridad espiritual, una autoridad moral, puedo ir con mi hermano y decirle, hermano, hermana, ¿qué crees? No, veo esto en ti. Te entiendo perfectamente, porque yo también ya pasé por eso. Pero con una actitud de humildad y de mansedumbre. Entonces, habiendo sacado primero la viga de nuestro propio ojo, veremos claramente para quitar la paja del ojo del hermano. Porque todo pasa. Ni me la quito yo y ni ayudo a quitársela al otro. ¿Cuál es la recomendación final? Entonces, 2 prohibiciones. ¿Y qué es lo que nos aconseja el Señor? Versículo 5. Dice,
Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. El cristiano debe ser más bien un hermano, no un juez, no hipócritas, sino verdadero hermano. Verdadero hermano. Algunas personas suponen que en estas palabras nuestro maestro estaba prohibiéndonos actuar como oculistas morales o espirituales y entrometernos con los ojos de otras personas y diciéndonos en cambio que nos ocupemos de nuestros propios asuntos. Tú no te metas en la vida del otro, ocúpate de la tuya. Esto no es así. El hecho de que la tendencia a la censura y la hipocresía se nos prohíban no nos releva, no nos quita de la responsabilidad fraternal del uno hacia el otro. En capítulo 18, Mateo, está un tratado, capítulo 18, acerca de las relaciones y del cuidado de iglesia. Por el contrario, Jesús iba a enseñar entonces más tarde que si nuestro hermano peca contra nosotros, nuestro primer lugar, aunque generalmente olvidado, es ve a buscarlo y habla a solas con él para hacerle ver su falta. La misma obligación se nos exige en este pasaje. Sin duda, en ciertas circunstancias se nos prohíbe interferir y esto es cuando existe un cuerpo extraño aún mayor en nuestro propio ojo que no hemos quitado. Pero en otras circunstancias Jesús realmente nos ordena reprender y corregir a nuestro hermano. Una vez que nos hemos ocupado del problema de nuestro propio ojo, veremos claramente para ocuparnos del hermano. Un poco de polvo en su ojo es, pues, después de todo, llamado correctamente un cuerpo extraño, pero no debe ser así. No debe ser así. Como dolor de cabeza, ¿no? No, ya, o sea, pues no, es normal. ¿Cuánto tienen con el dolor de cabeza? No, pues como un año, pero ya es normal. Dice el doctor, no, eso no es normal. Como un año con dolor de cabeza. Normalizamos nuestro propio pecado y normalizamos ver y ser indulgentes con el pecado de otro. Así como lo somos indulgentes con el mío, pues soy con el del otro. Bueno, pues sí. Si él no se mete conmigo, yo por qué me tengo que andar metiendo con él. Mientras no se meta conmigo, yo no me meto con él. Esa es otra postura, ¿verdad? No debe ser ahí, es siempre ajeno, es usualmente doloroso y a veces peligroso. Dejarlo ahí y no hacer ningún intento de quitarlo. Dice, le amonesta el escritor de los Hebreos, cuidado, dice, que de aquel que desarrolle raíces de amargura. Porque se amarga él y amarga y contamina a toda la comunidad. Dejarlo ahí, no hacer ningún intento de quitarlo, difícilmente concordaría con el amor fraternal. Nuestro deber cristiano, entonces, no es ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano, mientras al mismo tiempo no ignoramos ni pasamos por alto la viga que está en el nuestro. No. Todavía menos consiste en decir a nuestro hermano, pues deja que saque la paja de tu ojo mientras
no hayamos sacado la viga del nuestro, sino más bien nuestro deber es primero quitar la viga de nuestro ojo, para que entonces con la claridad de visión resultante podamos sacar la paja del ojo de nuestro hermano. De nuevo, es evidente que Jesús no condena la crítica como tal, sino más bien la crítica de otros. Es hacia la persona. Es un juicio hacia la persona, no un juicio hacia una actitud incluso. Cuando no ejercemos una crítica de nosotros mismos que se compare con aquella, no la corrección como tal, sino más bien la corrección de otros, cuando no nos hemos corregido primero a nosotros mismos. Entonces, por ahí partimos. Por ahí debemos partir. Concluyo con esto, que sería nuestro reto y nuestro compromiso. La norma de Jesús para las relaciones en medio de una sociedad anticristiana en la que vivimos. Esto es elevado, pero también es algo sano. Va contra cultura. Esto que nos muestra Jesús va contra cultura. Porque vemos a la gente actuar, nada que ver con lo que Jesús dice. Nada que ver. En todas nuestras actitudes y conducta hacia otros, no debemos actuar ni como jueces, volviéndonos severos, censuradores y condenatorios, ni como hipócritas, culpando a otros mientras nos excusamos a nosotros, sino como hermanos, cuidando los unos de los otros a tal punto que primero nos culpamos y corregimos a nosotros y luego buscamos ser constructivos en la ayuda que le damos a los demás. Corríjanlo, dijo uno de los padres de la iglesia llamado Juan Crisóstomo, aludiendo a alguien que ha pecado. Dijo, corríjanlo, pero no como enemigo, ni como adversario exigiendo castigo, sino como el médico que provee las medicinas. Sí, la verdad, y todavía más como hermano amante ansioso de rescatar y de restaurar. Necesitamos ser tan críticos con nosotros mismos como a menudo lo somos con otros. Así como somos severos y juiciosos con otros, que ese dedo acusador, no se nos olvide, es uno hacia allá, pero ¿cuántos apuntan hacia acá? Son más los que nos acusan hacia nosotros mismos. Entonces, necesitamos ser tan críticos con nosotros como a menudo lo somos con otros y tan magnánimos con los otros como siempre procuramos ser con nosotros mismos. Entonces aplicaremos de antemano la regla de oro a la que Jesús nos lleva en el versículo 12 de este mismo capítulo. Y actuaremos con otros como dice la regla de oro. Nos gustaría que actuaran ellos con nosotros. Haz con los demás como quieras que hagan contigo. Amén. Amén. Oremos. Señor, queremos aceptar este reto y sabemos que no es nada sencillo porque es ir contra cultura, inclinados por este mundo tan egoísta, tan
juicioso, tan condenatorio, pero a la vez tan ciego con uno mismo. Ayúdanos a ver nuestra propia condición y antes de emitir siquiera hacer un juicio contra otros, que tengamos la valentía de presentarnos ante ti y tener una autocrítica para no ser condenados, así como decía el apóstol Pablo. Si tuviéramos esa autocrítica, no seríamos condenados. Ayúdanos, Dios, a ser examinados por ti primeramente, que tu Espíritu Santo escudriñe y alumbre lo más profundo de nuestro ser para que sean aclaradas y puestas expuestas a la luz de tu presencia, a la luz de tu palabra, los pensamientos y pecados más ocultos. Queremos, Señor, que tú te reveles a nuestras vidas, pero así también, Señor, queremos desarrollar este sentido de comunidad, de ser misericordiosos, ser perdonadores, ser compasivos, cuidándonos mutuamente, pero no ocupando un lugar de jueces, sino como hermanos en la fe, amándonos, protegiéndonos, no siendo indulgentes, no siendo ciegos a los errores y a los pecados, sino buscando juntos como compañeros de un mismo peregrinaje, como consiervos y con ciudadanos, ir yendo juntos gozosos, compartiendo, así como los caminantes de Maús, discerniendo tu palabra juntos y alimentándonos de tu palabra y motivándonos a seguir adelante en pos de ti. Guárdanos, Señor, de desarrollar esta postura farisea y juiciosa, condenatoria. Y permítenos honrarte en todo momento. Gracias por tu palabra. Rogamos que esta fructifique para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias. Dios les bendiga.